Dice Lucas capítulo 4. Y leemos el verso, Lucas capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿A quién se le dio el libro? Recuerde que ellos no tenían la Biblia. Jesús no tenía la Biblia, tenían los pergaminos. ¿A quién se le dio el libro? A Jesús, que entra en la sinagoga como ¿qué? Como ministro. Mire lo que dice. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. ¿A qué más? Y vista a los ciegos. A poner ¿qué? En libertad a los oprimidos y a predicar ¿qué? El año agradable. Mire la responsabilidad de este ministro. Le pasan el libro. ¿Qué hace con ese libro? ¿Qué hace con ese libro? Con los pergaminos. ¿Sí o no? ¿Qué hace él? Abre el libro y toma la escritura que está en Isaías 61. Y mire lo interesante de esto. Si usted va y mira exactamente Isaías 61, es este mismo pasaje. Sí. Es este mismo pasaje. ¿Usted ya lo ha mirado? Sí. Toma el mismo pasaje de Isaías 61 porque es una porción profética de la designación de él como ministro, ¿cierto? De su ministerio profético, de su ministerio el cual iba a desarrollar como Mesías. Entonces abre el libro, abre el pergamino, se lo pasan a él como ministro y él coge el libro y lo abre en el profeta Isaías capítulo 61 y comienza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, las características de ese ministerio. ¿Me ha ungido para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo ungió? Toma el libro y lo ve a él como el cumplimiento de ese libro, ¿cierto? Y dice: ¿para dar qué? Para dar buenas nuevas. Tome el libro y le da un buen uso. ¿Para qué es? Buenas noticias. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es la palabra? Buenas nuevas. No es nuevas y viejas o viejas y buenas. Es buenas nuevas. Esa es la responsabilidad. Buenas noticias. Pero ¿cómo está el mundo hoy en día? Lleno de malas noticias. Dicen son buenas pero malas noticias. Son nuevas pero viejas noticias o malas noticias. Y por toda parte uno escucha ¿qué? Gente hablando que no sabe lo que está hablando. Y están hablando que el evangelio y el libro, que son buenas noticias, lo hemos malinterpretado y le estamos dando el uso de buenas noticias. Usted escuche por ahí, por la radio, donde sea, y ¿qué escucha del evangelio? Ay, sí, tan buenas noticias. El Señor va a acabar con toda la humanidad. ¿Eso es una buena noticia? Cuando yo llegué al evangelio, a mí me predicaron, un señor estaba en una esquina y me pasó un volantico y me dijo: Cristo le ama. Yo no sabía nada y le dije: ay, sí, Cristo me ama, y me puse a llorar. Llegué quebrantado a ese espacio, a ese lugar. Me dijeron: pase adelante. Hice una oración de fe. Cristo le ama, Cristo le va a ayudar, le va a resolver todos los problemas. Pero me dijeron: prepárese, porque de aquí en adelante Dios te va a usar, pero se va a venir una cantidad de cosas contra usted. ¿Y cómo cree que yo salí de ese lugar? Me dijeron: tiene que levantarse a las 3 de la mañana, reprender al diablo porque usted se metió en la Tercera Guerra Mundial. ¿Usted cree que cómo salí yo de allá? Me dijeron: eres libre porque el evangelio son buenas nuevas ¿de qué? Dice: a dar buenas nuevas a los pobres. Los pobres, la connotación no es pobreza física, sino necesitados de Dios. ¿A qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad de los cautivos. ¿Qué es el reino? ¿Qué es el evangelio? Es una responsabilidad de darle a la gente ¿qué? Buenas noticias. ¿Cómo voy yo a decirle: mire, usted está atado, usted está endemoniado? Si es un ¿qué? Es un evangelio de un pregón ¿de qué? De libertad. Tú eres libre. Tú eres libre. ¿Cómo así? Pero es que a mí no me tienen que liberar. Esto lo libera. Las buenas nuevas lo liberan. Simplemente que la gente las crea y las acepte. Las buenas nuevas lo liberan. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año ¿qué?
agradable del Señor. Y mire lo que dice. ¿Y qué? Y enrollando el libro, paró ahí. Y resulta que si usted va a Isaías 61, la lectura continúa. Miremoslo un momentico. Isaías 61 para cerrar este primer ciclo. Miren lo interesante. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar. ¿Qué es? Una publicación. Esas son las buenas nuevas. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de ¿qué? De luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor. Verso 4, reedificarán las ruinas antiguas. Mire lo que dice, más abajito. Dice, más abajito, verso 2. ¿Qué dice el verso 2? A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Se acuerda lo que el Señor dijo allá en Lucas capítulo? Hasta ahí lo terminó. Y cerró el libro, ¿sí o no? Sí. Después de leer el verso 1 y 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y dice, ¿y qué sigue? Y el día de la venganza. Él no, ¿por qué no lo leyó? ¿Por qué no se lo aplicó? ¿Sí nota? Llega hasta donde están todas esas características, porque me ungió el Señor a enviar, a predicar buenas noticias, a vendar a los quebrantados, publicar libertad, dice a liberar a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad. Un año del Señor no es un año de 365 días, es un tiempo profético en la voluntad de Dios, no es un año. Es un tiempo en la voluntad de Dios llamado Olano, Kairos, que no tiene fin, es indeterminado. De ahí, después de esa obra, comenzó el año agradable, comenzaron las buenas noticias. Todo es libertad, todo es gozo y todo es fiesta. ¿No lo dice el texto? Pero cuando llega, dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, cierra el libro y no siguió leyendo. ¿Por qué? Cuando el texto sigue, y el día de la venganza del Dios nuestro, lo pasó por alto. ¿Sabe por qué? Porque sabía que el ministerio es una responsabilidad, ¿cierto? Él no vino a condenar. Si él sabía que él era ¿qué? ¿Qué vino a hacer él? ¿Y cómo iba a liberar a la gente? Él mismo se volvió ¿qué? El juicio de Dios en la cruz del Calvario. Por eso él sabía que el juicio iba a caer era sobre ¿quién? ¿Sobre los hombres o sobre él? Sobre él. Por eso cierra el libro, vuelva otra vez a Lucas y hasta allí no habló más. Mire lo que dice en el verso 20. Y enrollando el libro, se lo dio ¿quién? Al ministro, y él se sentó. ¿A quién se lo entregó? Al ministro. Mire, toma el libro, la responsabilidad del ministerio. El ministro es un llamado honroso, una vocación digna, una designación fiel, es una responsabilidad de lo que hacemos con ¿qué? Con este libro, con la palabra. Dice que enrollando el libro, cierra donde estaba el año de agradable del Señor, no tomó la otra parte. La pregunta, ¿lo hizo a propósito o no? Sí, claro. Sí, porque el juicio iba a caer sobre él en la cruz del Calvario. Enrolló el libro y se lo entregó ¿a quién? ¿A quién se lo entregó? Al ministro. Le entregó el libro. Y se sentó y le dijo, ¿qué vas a hacer con ese libro? ¿Ya? Es la responsabilidad del ministerio. ¿Qué hacemos con esta palabra que Dios nos dio? ¿Qué hacemos con los talentos y dones que Dios nos está dando? ¿Los estamos administrando bien o los estamos administrando mal? ¿Se los estamos dando a quién? ¿O cuál es el propósito de esa responsabilidad que portamos con este libro? Porque muchos no le damos un buen uso a lo que Dios nos dio. Y resulta que en vez de hacer bien, hacemos daño y nos dañamos hasta nosotros mismos.